Más hermanas, ¿cómo están? Se le da la bienvenida a cada uno de ustedes a esta noche, porque esta noche estamos de gala, estamos de fiesta. Tenemos una noche de testimonios, una noche llena de realmente muchos testimonios que van a tocar nuestro corazón, que nos van a llevar cautivos a la presencia del Padre y que juntos, en armonía, vamos a glorificar y vamos a alabar a nuestro Señor. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla de Noche de Testimonios. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar lugar a nuestra primera hermana que esta noche nos va a compartir, nuestra hermana Beatriz Guido. Así que un fuerte aplauso para nuestra hermana, que ella nos va a compartir un testimonio acerca de conversión. Ella es de México, así que le damos una bienvenida a nuestra hermana Beatriz Aguido. Hermana, bienvenida. Shalom, shalom. Hola a todas, Shalom. Bueno, primero que nada me presento, me llamo Beatriz Guido, vivo en México. Lo que yo quería platicar y compartir con ustedes esta noche es la relación que he tenido con Dios a lo largo de mi vida, porque lo encuentro muy importante en la cuestión de obedecer la Torah. Y ahorita me van a entender por qué, o me voy a explicar yo bien por qué digo eso, ¿no? Cuando yo nací en una familia católica, nací en una familia donde del lado de mi mamá tenía una tía que ya falleció que era religiosa, y del lado de mi papá era monaguillo y estaban todos siempre metidos en la iglesia. Se creía muy, muy fuerte en mi casa, en la iglesia, en Dios, pero también pues se creía en la Virgen, se creía en ángeles, se creía en los santos. Y yo entré a una escuela de monjas, porque ahí estaba también mi tía, y eso fue influyendo mi educación, que agradezco hoy muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer a Dios, ¿verdad? Porque hay personas que nacen en familias donde ni siquiera se creen Dios. Entonces yo considero que esta fue una parte muy importante para mí. Mis recuerdos más lejanos, de los primeros recuerdos que tengo, es yo viendo una tarjetita que daban cuando te bautizaban y leyéndola, todo el tiempo la leía, ¿no? Decía, yo soy Beatriz y vi la luz del mundo el día 15 de noviembre, fui bautizada el 8 de diciembre de ese mismo año, y eso recuerdo que yo lo veía y lo veía y lo leía y lo leía y me sentía tan contenta cada vez que lo leía, que eso me parece que a mí me dio como una identidad, ¿no? Me dio una identidad de saber que yo pertenecía a la familia de Dios. Eh, Fui creciendo y recuerdo que, por ejemplo, de mi abuelita aprendí que ella me decía que solo se adora a Dios. También aprendí la oración de la Divina Providencia para que antes de morir tengas, dar gracias por casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Hice mi primera comunión en la escuela. De mi mamá aprendí a dar gracias siempre, daba gracias cuando llegábamos a la casa, al despertar, antes de comer, después de comer, antes de dormirnos. Ella me inculcó la oración. Obviamente, bueno, aquí en esta cuestión católica pues estaba metido lo del ángel de la guarda antes de dormir. Orábamos cuando salíamos de la casa, antes de hacer algo importante, si había un examen, una reunión, o si alguien estaba enfermo. Y mi mamá me inculcó que podía orar acerca de todo lo que yo deseaba para pedírselo a Dios, porque ella me dijo que Dios era un ser muy bueno, que era nuestro Padre. Ella me enseñó a verlo como un ser supremo perfecto, un Padre misericordioso. Mi mamá me contaba una y otra vez todos los testimonios de protección de Dios hacia ella y hacia su familia. Me enseñó a no tenerle miedo. Y luego en el colegio, pues todos los días hacíamos una oración antes de empezar, teníamos misa los miércoles, nos teníamos que confesar, ¿no? Teníamos clase de educación los miércoles, lo que nos hacía leer la Biblia todos los miércoles.
teníamos tareas, luego hice mi primera comunión. Y yo recuerdo que cuando salía a recreo, en vez de irme a recreo, a mí algo me jalaba muy fuerte para entrar en la capilla. Y entonces yo me hincaba en la capilla y yo me ponía a platicar con Dios, pero tenía otra compañera que entraba y se ponía a declamar así súper fuerte, se paraba enfrente de las estatuas y decía, a ti, Virgen María, que Dios te eligió, pero así durísimo, gritaba durísimo, y luego se paraba enfrente de un santo y empezaba a declamar enfrente del santo. Decía cosas bonitas, ¿verdad? Pero a mí me impresionaba, y yo creo que también se me iba muy rápido el tiempo porque pues me quedaba oyéndola, ¿no? Pero yo siempre oraba en silencio. Con esto de que nos hacían leer la Biblia, cosa que ahora también agradezco, yo empecé a encontrarme con muchas cosas, ¿no? Yo le empezaba a preguntar a la religiosa, a la madre que nos daba clase, y le decía, madre, ¿por qué no guardamos el Shabbat? Porque dice que debemos de guardar el Shabbat como un pacto eterno. Y me decía, a ti te voy a contestar tus dudas al final de la clase. Luego le decía, madre, ¿por qué creemos en santos? ¿Por qué le oramos a los santos si aquí dice, Jesús dice que solo Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él? A ti te voy a contestar las dudas después de la clase. ¿Por qué no comemos? Pues ahora yo les digo kosher, ¿verdad? Pero yo le decía, madre, ¿por qué comemos cerdo si aquí dice que no podemos comer cerdo? Y siempre a la misma y nunca me contestaban mis dudas. Eso fue creando en mí como que una cierta incertidumbre porque yo leía en la Biblia unas cosas y en la práctica mi vida tenía otras cosas, ¿no? Entonces yo tenía duda, yo le decía a mi mamá, ¿por qué hay tantas vírgenes? O sea, ¿por qué oigo la Virgen de Lourdes, la Virgen de no sé de... ¿No se supone que solo es una? Y entonces mi mamá me explicaba, es que la Virgen depende de donde se aparezca, etcétera, etcétera. Y yo empecé a desarrollar como un cierto rechazo a lo que era orar a la Virgen, o sea, no a la Virgen en sí, pero sí a orar a la Virgen. Empecé a desarrollar un rechazo a orarle a los santos. Eso sí, en mi casa no se comía cerdo. Mi mamá tenía miedo por la triquina y no sé qué, no se comía cerdo en mi casa. Y había muchas cosas que al final de cuentas yo veía que se venían encontrando, ¿no? Finalmente, un buen día mis papás se separan. Eso a mí me hizo sentir muy triste. Yo recuerdo el día que mi papá se fue, que me explicó que no me podía llevar con él. Y yo me acuerdo que fue un día muy triste en mi vida. Empecé a ver cómo mi mamá empezó a enfrentar una vida más dura porque estaba a cargo de 3 hijos y trabajaba todo el día, nos llevaba a la escuela. Yo recuerdo que empezábamos a quedarnos en la escuela a comer y a hacer la tarea. Sentía una tristeza horrible cuando veía que llegaban por mis compañeros y yo me quedaba en la escuela. Y empezamos a vivir como unas pruebas que se iban haciendo como más difíciles. Yo creo que esto, pues ahora que lo veo con otros ojos, me doy cuenta que es cuando la familia se empieza como a desquebrajar por no guardar lo que Dios nos pide, ¿no? Y obviamente también en mi experiencia ahora siendo adulta, pues me doy cuenta que es difícil tal vez no guardar rencor, es difícil tal vez perdonar si alguien te traiciona. Sé que no puedo juzgar a mis papás, ni jamás lo intentaría. Gracias a Dios eso lo he tenido muy claro desde chica, pero sí creo que va siendo importante en el desarrollo de la vida de una persona. Compañeras mías que sufrieron las mismas experiencias se fueron alejando de Dios. Y yo afortunadamente, en vez de alejarme de Él como leía la Biblia, como que me agarraba mucho de Dios, ¿no? Y recuerdo que en la escuela se murió el hermano de una compañera, se murió la mamá de otra compañera, y en las misas que hacíamos, yo pensaba, si un día se muere mi mamá, ¿qué voy a hacer? Y yo me imaginaba como yendo a ponerme en las rodillas, de rodillas frente a Dios para decirle que me ayudara, porque veía que era mucho el sufrimiento de mis compañeras. Mi abuelita se había muerto cuando mi mami tenía 9 años, entonces eso también yo ya lo había conocido como por parte de la experiencia de mi mami.
Y, y bueno, llega un momento en el que mi mamá empieza a ir a que le lean las cartas, empieza a ir a que le hagan limpias, empieza a hacer cosas como de ese estilo, y las señoras que le leían las cartas le decían, oye, tu hija tiene mucha luz, déjamela para que le enseñe, déjamela para que yo le enseñe, y yo me emocionaba y le decía a mi mamá, sí, sí, y a mi mamá, pues afortunadamente le dio miedo, y entonces dijo que no, y dejó de ir a hacer esas cosas, pero para entonces yo ya era adolescente, como de 13 años, y me encontré una ouija que me llevaron unos amigos, y empecé a jugar con la ouija, con mis amigos también. Hubo un momento en el que decían que solo se tenía que mover por 2 personas, la empecé a mover yo sola, nos decía cosas que no voy a perder el tiempo diciendo, pero eran cosas certeras que nos impresionaban. Entonces mi mamá me empezó a decir que consultáramos ciertas cosas y empezamos a jugar más con eso, y de repente empiezan a suceder muchas situaciones, se vienen crisis económicas y mi mami se enferma de cáncer, y entonces mi mami fallece. Recuerdo que cuando mi mami falleció, pues estaban todas las monjitas en mi casa cantando para la misa, hicimos el velorio en mi casa, luego hicimos una cremación, luego llegamos a la casa nosotros, mi papá no se apareció y sí supo que mi mamá había fallecido, eso me dolió más, también a mis hermanos. Y empezamos a vivir una época en la que ya no teníamos de tener dinero y de estar bien, porque pues mi mamá nos mantenía. Estábamos en la adolescencia, plena adolescencia, mis hermanos estaban estudiando en el extranjero, se tuvieron que regresar. Yo también tuve que salirme de la escuela, y poco a poco empezamos a vender pues el coche, vendimos esto, vendimos el otro, y al final de cuentas nos encontramos los 3 hermanos solos. Las familias ya no estaban en contacto con nosotros, nuestros tíos, nuestras tías estuvieron en el velorio, se llevaron la ropa de mi mamá, se repartieron cosas, y al final se fueron, y nosotros, pues yo recuerdo, hermanas, así fácilmente de haber pasado un año de hambre, así de abrir la alacena y no ver nada, pero mi mente no podía creer que no hubiera comida. Entonces yo abría las puertas de toda la alacena una y otra vez y veía vacío, vacío, vacío. Y pues me empezó a entrar una cierta incredulidad de lo que estaba sucediendo en mi vida, soledad, un poco de enojo. Mis hermanos, que eran adolescentes también, empezaron a irse con sus amigos, a tener pues mala influencia, de repente no llegaban, se emborrachaban. Yo empecé a encontrarme con hombres mayores que me decían que si yo andaba con ellos me pagaban la universidad, y obviamente, bueno, no es obvio, no, gracias a Dios nunca acepté nada de eso, pero a mí me empezaron a dar miedo los hombres, porque yo detectaba que como que querían, pues de alguna manera usarme, ¿no? Entonces yo me empecé a volver como muy, muy encerrada en mí, pero no dejaba de orar. Y un día leyendo en mi cama, leyendo la Biblia, leí que Jesús decía, digo, yo sé que se llama Yeshua, pero estoy utilizando estas palabras porque quiero que las personas que crecieron en un ambiente católico se identifiquen con el mismo vocabulario que yo usaba. Empecé a leer que Jesús decía que el enemigo y Satanás, y de repente me sacudió la idea de que yo creía que el enemigo, que el diablo, que Satanás era algo ficticio, así como algún día me habían dicho que Santa Claus no existía, que no existían los Reyes Magos, pues entonces también empecé a dudar, ¿no? Que si Satanás existía. De Dios no dudé, pero sí dudaba de Satanás. Y cuando leí que Jesús hablaba de Satanás, me dio escalofrío, me di cuenta que existía, me di cuenta que
si yo iba a creer en Dios, tenía que creer completo. En eso, un hermano mío me invita a unas pláticas y vamos a las pláticas y era una plática de una iglesia cristiana. Nosotros nos convertimos en cristianos, empezamos a leer más la Biblia todos los días y ahí empiezo a empaparme más de la palabra de Dios. Yo seguía con mi duda de por qué no podíamos guardar Shabbat, por qué no comíamos kosher, por qué, o sea, ya estaba de afí con los cristianos en que no creían en los santos y no le oraban a la Virgen María, pero yo todavía seguía trayendo todas estas cosas. Finalmente me vengo a vivir a Querétaro ya mucho, mucho más grande, ya hace 10 años me vine a vivir a Querétaro y aquí pude encontrar un trabajo que me gusta mucho, empecé a desarrollarme de otra manera, pero no me sentía a gusto con las iglesias, ¿no? Entonces iba a muchas iglesias, volví a reunirme en las iglesias católicas, no me sentía a gusto, busqué muchas iglesias cristianas, no me sentía a gusto, algo faltaba y me hinqué a pedirle a Dios, ¿por qué algo me falta? ¿Por qué no encuentro una iglesia? ¿Por qué no me contestas? Y cuando yo estaba orando, se viene esto de la pandemia y me meto a internet y encuentro que las raíces hebreas, ¿no? Encuentro que las raíces hebreas respetan el Shabbat, comen kosher, siguen la Torah y me emociono y empiezo a buscar, eso es lo que yo quería, empiezo a buscar, encuentro lumbrera en el camino, me enfoco ahí y empiezo a crecer mucho, mucho, mucho en esta situación. Ahí ya tenía yo una pareja que también, afortunadamente, él también cree ahora. También seguimos con todo. No siempre es fácil guardar el Shabbat porque los trabajos, por ejemplo, de uno de mis hermanos involucra ventas y él está obligado a ir, no puede no ir porque lo despiden. Bueno, todo mi testimonio es como a las personas que yo les he ido platicando de esta situación de las raíces hebreas. He encontrado incredulidad, he encontrado sarcasmo, me dicen, ay, cálmate, no pasa nada, el mundo no se va a acabar, duda, gente que ya no cree en Dios, todo eso. Y yo por lo que he visto es que Dios sí se revela a nosotros, pero no se revela de una manera tan fácil. Dios también pide que nosotros lo busquemos, que clamemos por su presencia, que queramos encontrarlo. Y yo me he dado cuenta que a lo largo de toda mi vida, a lo largo de irlo buscando y de estar clamando por esa luz, por esa verdad, Él poco a poco me ha ido llevando, pero sí me doy cuenta que no es nada más decir yo creo en Dios y sentarme, y no es, una amiga me dijo, oye, Bea, ¿y ahora en qué religión estás? Entonces le dije, no, no es religión, se llama raíces hebreas porque volvemos a lo que se hacía antiguamente, a seguir guardando la Torah porque la palabra dice que los pactos son eternos. Y bueno, eterno significa para siempre. Y entonces yo platico eso con mis amigos, pero los veo y me dicen, yo estoy feliz con mi ateísmo. Otros me dicen, no, yo ya no creo en la iglesia, me divorcié y no me quieren recibir para la misa. O sea, veo como que la gente a veces está dolida por las experiencias de vida, por las traiciones de otras personas o por engaños o porque tal vez no tenemos lo que queremos en ese momento, pero sí veo también que Dios es bueno, Dios nos busca, nuestro Padre nos busca, pero exige también una búsqueda activa de parte de nosotros. Entonces, mi testimonio, lo que yo quiero compartir con todos es que sí, nuestro Padre Dios ahí está, pero tampoco es que vaya a llegar a revelarse si nosotros no estamos buscando, ¿verdad? También tiene que haber una búsqueda de parte de nosotros. Y yo, afortunadamente, ahora ya sé que el nombre original es Yeshua, me agrada decir Yeshua, me agrada ya no tener encima la idea de que tengo que orarle a la Virgen, a los santos, me agrada saber que tengo un Padre que nunca me ha abandonado, que a lo largo de mi vida me ha sostenido, que a pesar de que cada quien pasamos por nuestro desierto y para algunas cosas son más fáciles y otras son más difíciles, pero a cada quien nos toca la parte que Dios tenga que trabajar en nuestros corazones. Y bueno, el testimonio que yo quiero darles hoy es
que a pesar de que han pasado muchas cosas en mi vida y que podría parecer que voy brincando de una religión a otra, yo no estoy brincando de religiones, sino que siempre estoy orando. Antes de salirme del catolicismo con temor, hice una oración, dije, yo le hablo al Dios de toda mi vida, al Dios en el que yo he creído, y ahora me doy cuenta de la importancia de mencionar que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese es el único Dios verdadero, no es el Dios del Islam, no es un Dios interpretado de otras maneras, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pueblo de Israel, que nos acepta si queremos anexarnos a su pueblo, que nos recibe con los brazos abiertos, que sí es un Dios amoroso como me lo inculcó mi mamá, pero que también es un Dios al que debemos de tenerle respeto y temor. Temor no porque sea malo, sino temor porque Él no hace acepción de personas. Y porque es tan justo que va a permitir que vivamos la consecuencia de las cosas en las que nos vamos enredando, porque es la manera en la que nos disciplina y es la manera en la que nos busca. Yo espero de corazón que les sirva este testimonio. No es como para decir estoy bien o estoy mal, simplemente es como para que otros que también creen en el catolicismo o que están en el cristianismo, pero si han tenido duda o algo, sepan que no es cambiar, no es que estés rebotando como a alguien sin casa ni nada, sino es más bien apegarte y pedir luz para encontrar el camino real, porque hemos sido muy engañados a lo largo de la vida. Ana Beatriz, muchas gracias por compartir tu testimonio acerca de conversión, así como todas las hermanas que hoy nos acompañan en esta noche. Cada una tiene una historia, tiene un testimonio de conversión. Yo quería compartir lo que dice la palabra: os daré corazón nuevo, en Ezequiel 36, 26, 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Amén. Eso es lo que pasa cuando hacemos una conversión verdadera, cuando hacemos teshuvá, cuando volvemos al Eterno, cuando retornamos a nuestro origen, a nuestras raíces. Y eso es realmente la conversión, una conversión genuina, verdadera, que va acompañada de la oración de la tefilá. Ahora vamos a dar el pase a nuestra segunda hermana, que va a dar su testimonio, nuestra hermana Eliana Angulo, un testimonio de sanidad. ¿Cuántos están expectantes? ¿Cuántos de los hermanos del ministerio están pasando un proceso de salud? Yo he pasado uno hace poco y al final de esta charla les voy a contar mi testimonio muy brevemente, pero vamos a darle pase a nuestra hermana Eliana Angulo. Ella es mi compatriota, ella viene desde Lima, Perú, así que bienvenida, hermana Eliana, bienvenida. El tiempo es suyo, amada. Bienvenida, buenas noches, hermana. No sé si se escucha bien, pero he orado mucho por este testimonio porque es un testimonio muy grande, muy fuerte. Es el último testimonio que he tenido este año y todo esto, hermanas, es un deber mío decirlo. Y todo esto es para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Primeramente quiero compartirles que el 23 más o menos de diciembre me dio COVID. Y yo era una persona antivacunas, no tenía ni una vacuna. Entonces me puse mal, me pusieron oxígeno en mi casa, pero me llevaron al hospital porque yo tenía 88 de saturación. Me fui al hospital, me pusieron en Villa y ahí estuve todo un día y al día siguiente me desmayé. Y yo de ahí perdí el conocimiento. ¿Qué había sucedido, hermanas? Que me llevaron a UCI. Me vio la doctora y tenía 0 de saturación. Nadie puede vivir con 0. No sé cuánto tiempo estuve sin vida. Porque eso es lo que estuve sin vida, hermanas. Pero el Padre es tan maravilloso, su amor es eterno. Y entonces la doctora dijo, por si acaso, vamos a entubarla y a conectarla a la máquina. Y me pusieron un letrerito porque todas las habitaciones de COVID, de UCI, son de lunas, que decía el letrerito en espera. Quiere decir que de esa noche yo no pasaba.
Ella bien podía haberme hecho una partida de función, pero no lo hizo porque ella también cree en Dios. Entonces dio ese tiempo para que Dios haga un milagro. Los médicos creyentes practican eso. Luego, yo estuve inconsciente, a los 10 días desperté. Para mí no necesitaron ponerme en coma, nada, porque yo estaba inconsciente. Pero en esos 10 días que yo estaba inconsciente, entubada, yo veía al Creador, conversaba con el Creador. ¿Y qué es lo que veía? Veía como una cúpula, la mitad de una cúpula en arco, y de la cúpula para abajo todo oscuro. Y atrás de esa oscuridad veía dos ojos, pero dibujados como con un plumón, solo el perfil, pero que me miraban atentamente y con mucho cuidado, pero no me hablaba. Entonces yo le dije, Padre, si voy a seguir así con tanto dolor, mejor llévame. Después me di cuenta y le dije, perdóname, Padre, ¿cómo te he podido decir esto? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, haz así, haz hasta? Y en ese momento vino el tercer momento, y donde yo le dije, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento desperté, que en el tiempo real, cronológico, son 10 días. Pero ahí inconsciente, hermana, yo no tenía noción del tiempo, ni siquiera me daba cuenta. Cuando he despertado, vino la doctora jefa de UCI, me quitaron el tubo, la máquina, bueno, todo, y estuve con el oxígeno, pero ya no con tubo. A las 2 semanas me viene un infarto. Y yo nunca había tenido un infarto, hermanas. Y ese infarto fue por ansiedad, que se llama Tokosubo. Toditos los cardiólogos se movilizaron para esto. Yo contagié a 2 de mis hijos con COVID. Uno sin vacuna y el otro con vacuna. El que estaba sin vacuna también estaba en Villa. Cuando yo despierto, hermana, mi cabeza era un remolino porque yo pensaba en mi hijo que sabía de uno nomás, del que no tenía vacunas, que estaba en Villa. Y yo decía, Padre, que él no vaya a pisar UCI, porque lo que yo veía en UCI era tremendo. Más del 90% se morían. Las cifras, no han dado las cifras reales de los muertos. Pero bueno, voy a mi testimonio. Vienen los médicos, la llaman a mi hija y le dicen, tu mamá se muere, ven a despedirte. Así era la cosa. Ella, desesperada de estar con mi hijo en Villa, subió para UCI. Pero Dios hizo otro milagro, me libró de ese infarto. Ya no vinieron varios más, solo uno. De ahí a la tercera semana me pasan a piso. Entonces, pero viene la doctora jefa y me dice, señora, usted debe ser una mujer de mucha fe, ¿no? 3 veces. Yo le dije, sí, doctora, yo le creo a Dios, tengo mucha fe y trato de hacer todo lo que Él dice, porque yo ya estaba estudiando Torah con un grupo. Entonces, aparte que tenía las enseñanzas del hermano Uziel, y en eso me dijo, sí, me dijo, y empezó a contarme todos los detalles desde que entré durante 3 semanas. En esas 3 semanas, solo 2 personas salimos de UCI, un joven y yo, que ya no soy tan joven, estoy en la tercera juventud. Entonces, en el piso también hubo un problema. Bajo al tercer piso y se equivocan y me ponen que todavía tenía COVID. Me ponen a un cuarto de COVID. Pero a mi lado había una señora que estaba muy mal, abandonada por su familia y tenía 3 cosas aparte del COVID, ¿no? Tenía Alzheimer, tenía la pierna rota, pero en eso el Señor, dije, por algo me la ha puesto, le empecé a hablar del Padre, pero así concreto. Y ella recibió al Señor, y cuando yo estiraba mi mano y había una cortina que nos dividía, yo sentía el poder de Dios que salía. Y ella también, ella salió de ese piso. Después me enteré a los 4 días que solo ella y yo habíamos salido de todo el tercer piso, las únicas del COVID. Conmigo se dieron cuenta que era un error, ya me pusieron al 4º piso, me quedé una semana más y salí de alta, hermanas. Estuve 1 mes y 4 o 5 días
todo pasó como una película. Pero yo lo que quiero contar es que el mismo poder que resucitó a Yeshua de la muerte es el mismo poder que me sacó a mí de la muerte, me dio nueva vida, nueva oportunidad, prácticamente me resucitó. Y yo nunca pensé que podía experimentar una de esos milagros. Sí, yo tengo, como ustedes, seguramente muchos testimonios atrás, un testimonio que muy poco lo cuento, pero que es también tremendo. Siempre había leído en la palabra, en la escritura, cuando hablaban de la resurrección de muertos. Pero yo decía, wow, ¿cómo será, no? Entonces, y ahora pasar en carne propia y bueno, yo tengo que decir lo que nuestro Padre Celestial ha hecho. Lo que ha hecho conmigo lo va a hacer con otros y hasta más todavía. Esto es para que la gente o el espíritu de incredulidad que hay ahora en este tiempo conozca que Dios es el mismo antes, hoy y mañana, que hace todos los milagros todo el tiempo. Y a veces hay momentos en que no nos damos cuenta, no somos agradecidas, pero yo sí pude ver la mano poderosa de Dios en mi vida y yo por eso lo cuento para darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial, a nuestro Yeshua y que sepan que Él está siempre presente con nosotros en todo momento. Así nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Él nos acompaña. Y sí, tengo un apego por Él, eso es cierto, porque ha hecho muchos milagros en mi vida que en otros momentos se los contaré. Amén. Bueno, hermana, yo espero que esto sirva de testimonio para muchos incrédulos, porque ahí en el hospital se quedaban asombradas, las enfermeras me miraban de lejos, de fuera, porque no querían entrar al cuarto donde estábamos con COVID, hermana. Me miraban y cerraban los ojos y pues me preguntaban, ¿y tú en qué crees? Y bueno, para mí fue un momento fuerte por los dolores, porque me pusieron todo lo que pudieran morfina, quedó chico, y también tuve una fiebre de 5 días muy alta que sobrepasaba todas las fiebres y me pusieron una batería de antibióticos, pero bueno, el Señor me libró y me sacó de la muerte. Puedo testificar de eso y yo sé que Él lo puede hacer con todos los que doblan rodillas y creen en Yeshua, porque a través de Él llegamos al Padre. No hay otro camino sino a través de su Hijo, dice la palabra. Y voy a terminar con un verso muy bonito que a mí me gusta mucho, y la palabra dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia, del que Dios tiene misericordia. Hermanas, que el Padre les bendiga y pueda servir este testimonio para también contarlo a otros. Muchas gracias, muy amable por el espacio que me han dado y lo que he podido narrar. Gracias, Muchas hermana. gracias. Muchas gracias, hermana Eliana. Muchas bendiciones, un abrazo para usted. Qué lindo testimonio acerca de la sanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones adversas? Pero ¿qué dice la palabra? Recordemos la historia de Lázaro, que esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Eterno sea revelada y los ojos sean abiertos. Veamos qué dice el Salmo 103:3. Dice, Él es quien perdona todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Amén. Entonces así despedimos el testimonio de nuestra hermana Eliana Angulo de sanidad. Vamos a pasar al próximo testimonio, amadas, y tengo el honor de poder presentar a una grande, a nuestra hermana Donaciana Palomino. Muchos de los que estamos presentes la conocemos, la queremos mucho, así que hermana Donaciana, el tiempo es suyo. Bienvenida. Hermanitas, el Eterno me las bendiga a todas. Mi nombre es Donaciana Palomino, tengo 68 años y mi testimonio pues va a ser breve porque tengo tanto que agradecerle al Eterno toda mi vida, pero va a ser breve porque ya nos agarró un poquito en tarde. Y es desde ahora que estoy en Raíces Hebreas, era que yo estuve en un grupo y en el grupo me enseñaron a conocer la fiesta, pero más no celebrar Shabbat. Y yo decía, pero ¿por qué Shabbat no se celebraba? Y siempre estaba con eso y a veces habían cosas que yo veía en la palabra que no la aplicaban y entonces yo decía, pero ¿por qué esto no? Y esto sí, y esto no, y ¿por qué esto así? Pero no tenía
siempre la respuesta. Aprendí mucho, le doy gracias al Eterno por esa familia donde estuve en ese grupo, a todos los hermanos de ese grupo, los amo mucho. Y entonces pasó algo terrible en el grupo y yo me quedé, pero como un hijo sin papá, sin mamá, huérfano. Y yo decía y le oraba al Eterno. Y yo le oraba al Eterno muchísimo. Y le decía, Padre, colócame en un lugar donde yo conozca tu verdad. Colócame, Señor. Y yo le oraba al Señor y le lloraba porque no encontraba para dónde comer. Y empecé a escuchar por ahí en Lumbrera en Camino al Rey Uziel. Lo escuchaba, pero y veía las cosas que eran buenas y todo eso, pero yo decía, ¿será porque hay unos que predican palabras hebreas, pero no aman al Mesías? Y yo decía, no, yo tengo que convencerme de que aquí en este grupo sí amen al Mesías. Cuando yo ya me doy cuenta de que sí, que era la verdad propia, lo que necesitaba mi vida, de ese complemento que me hacía falta hacía rato. Entonces yo le dije a mi hija, yo quiero pertenecer a este grupo, pero como la tecnología me atropella, entonces yo le dije a mi hija, yo quiero pertenecer a este grupo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para entrar? Entonces mi hija me dijo, venga y me ingresó al grupo. Entonces por medio del grupo hablé con el Roe Uziel. Es tan lindo este señor, como tiene al Roe Uziel, un servidor de él, que de verdad que el Eterno, le oro diariamente al Eterno por la vida del Roe Uziel, de su esposa y de sus niños. Y los amo mucho a todos los del grupo de Lumbrera. Y ya tengo un año que ya estoy fielmente ahí en todo lo que hay en Lumbrera participando. Y un año que duré, que nada más miraba así, pero todavía no estaba en la congregación de Lumbrera en el camino. Pero le doy gracias al Eterno por haberme colocado en ese lugar con tanta familia tan grande que tengo en diferentes partes del mundo ya, que son mis hermanos en el Eterno, en Yeshua Mashiach, que somos Ejad. Qué belleza, eso es muy lindo. Ojalá esto sigue y continúe, porque la venida de Yeshua está que se viene y necesitamos que sea rápido ese venir de Yeshua, y nosotros somos los que estamos encargados en que volvamos a las sendas antiguas, a conocer el camino verdadero que desde un comienzo nos ha hablado de Yeshua, porque todo la Torá habla es de Yeshua, no habla de otro, habla es de Yeshua. Entonces yo le doy gracias al Eterno por eso, hermana. Gracias, los amo muchísimo a todos los hermanos de Lumbrera en el Camino. Ese es mi testimonio de raíces hebreas. Amén, amén, hermana Donaciana. Qué linda oración, y ha sido una oración contestada. Todos de repente estamos orando por algo específico y de repente no vemos respuesta. Pues yo te quiero decir, hermana, que la oración jamás regresa vacía. No oramos a saco roto. El Eterno tiene un tiempo. Y si tienes años orando, pues ya te respondió, pues te dijo no. Amén. Entonces vamos con el siguiente testimonio. Muchas gracias, hermana Donaciana, desde Colombia. Muchas bendiciones para usted, para su familia. Y vamos con el siguiente testimonio. El siguiente testimonio va a hablar y va a tocar nuestros corazones, porque nos va a hablar acerca del matrimonio. Nuestra hermana Emilia Arias. Hermana Emilia, ¿cómo está? Bienvenida desde Costa Rica. Shalom, bienvenida, amada. El tiempo es suyo. Shalom, shalom. Buenas noches a todas. Espero que se encuentren bien. Estoy asombrada de todo lo que he escuchado hasta este momento, y también mi corazón tiembla porque veo cómo el Eterno ha trabajado en muchas de las áreas en mi vida, como en las de ustedes, y a kilómetros de distancia, y ve uno y sigue viendo, ¿verdad?, el poder del Eterno. Yo empecé
hace muchos años en el cristianismo de toda mi vida, desde muy joven, y en el 2019, me sentí con la inquietud de que había algo más, de que tenía que haber algo más, pero sobre todo porque tengo dos hijos. Uno tiene 15 años y la chiquitita tiene 8 años, y yo tenía dentro de mí esa carga de que como padres tenemos que llevar a nuestros hijos a congregarse. Y yo decía, ¿dónde? ¿En qué lugar? Y le oraba al Eterno porque es muy difícil volverlos a llevar de donde nosotros salimos. Es algo muy complicado porque se repite y se siente como un estanque, ¿verdad? Sin embargo, mi esposo sí estaba un poquito ya fuera, ¿verdad? Del cristianismo también, siempre creyentes, pero no practicantes. Entonces, muy difícil. En el 2020, inicié yo sola. Recuerdo que fue para un diciembre y ya tenía mi casa decorada de Navidad. Y llegué y le dije a mi esposo, voy a quitar todo esto. Y empecé a quitar todas las cosas y me decía, ¿cómo le va a quitar la Navidad a los chiquitos? ¿Cómo le va a quitar el árbol? ¿Por qué les va a quitar la Navidad? Y yo decía, no, se va, o sea, se va. Si no lo hace usted, lo hago yo, pero se va porque ya somos libres, porque tenemos que cambiar el pensamiento, porque no se puede. Y fue todo ese año de esa lucha, como para convencerlo. Y fue muy difícil y muy duro porque el mismo Yeshua dijo que una casa dividida no prevalece. Pero sin embargo, nosotras como esposas, como ayuda idónea, nuestras oraciones, como acaba de decir la hermana, no oramos en un saco roto, ¿verdad? No es que se quedan ahí nuestras oraciones ahí y ya. Son escuchadas en su tiempo, en el tiempo del propósito del Eterno. Y ya para el 2021, para el diciembre del 2021, mi esposo empezó, empezó él solito a escuchar, ya esperaba los Shabbat para escuchar, para aprender, empezó a asombrarse de que habían cosas que él también se cuestionaba hace mucho tiempo, pero que sentía esa hormiguita ahí que le hacía como meditar, como cuestionarse un poco más. Y lo que fue todo el 2022, a pesar de que él trabaja los sábados a mediodía, ha compartido con nosotros. Los viernes en la noche llega a hacer la oración, los viernes en la noche lo esperamos después de que él llega del trabajo y hacemos la oración, y ese es mi testimonio, es una oración contestada, es un ejemplo para mi hijo Adrián, es un ejemplo para mi hija Alison, es un ejemplo para nuestra familia, para mis 5 hermanos, es un ejemplo porque no éramos tal vez esa pareja que las personas tal vez apostaban a que se podía, pero en el tiempo del Señor, como lo dice Eclesiastés 3:1, en el tiempo de Él, como corresponde, las cosas son, las cosas surgen, pero como decía la hermana Beatriz, eh, también hay una parte que nosotros tenemos que pasar, y es buscarle a Él con nuestro corazón. Me sorprende porque veo que ella desde un principio tuvo ese temor, y creo que ese es el verdadero temor, el temor que debemos de tenerle al Eterno. Cuando hay temor, todo lo demás fluye porque entendemos y reconocemos que Él es supremo por encima de todos nosotros, por encima de todas las personas. Este, Ese es mi testimonio. Hay, como dijo la hermana Donaciana, ¿verdad? Hay un montón de testimonios más porque hemos salido de grupos, hemos conocido otras personas, y sin embargo hoy vemos que estamos en el lugar que el Eterno estuvo preparando nuestro corazón para estar aquí, para compartir con ustedes. Yo sé que hay otras personas en el grupo de Costa Rica, pero al menos aquí entre las provincias pues sí queda algo de distancia. Entonces, no los veo por el grupo, y estoy muy contenta, o sea, ese es mi testimonio. Mis hijos, yo hoy puedo decir que mi familia y yo somos del Eterno, que en este hogar la gloria y la honra es para el Eterno, que hace muchos años no se podía, que no se podía, pero ahora sí, ahora es real. Mi esposo tomó ese sacerdocio como el varón de este hogar, y pues yo siempre he tratado, admiro mucho a las mujeres de la Biblia, y han sido mis patrones a seguir porque ahora las puedo ver con otra lupa, ahora son mis referencias de cómo el Eterno y qué el Eterno también espera de nosotras. Y a cualquiera que esté orando por su esposo, que no quiere,
que ahorita no quiere mi consejo y digamos que mi consejo sí, es que siga creyendo, que siga orando. El tiempo no nos pertenece, le pertenece al Eterno, pero Él sabe y ha visto nuestro esfuerzo como esposas, como mamás incluso, porque a veces hasta los hijos, como mamás oramos. Yo como hermana oro por mis hermanas, por mis hermanos, y estoy segura que un día ellos van a venir y que un día vamos a poder estar también aquí en una reunión con ellos y que va a ser así para sus familias también, pero nuestra fe es importante, nuestra fe que está fundada sobre la roca. Las quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Este grupo para mí ha sido de enorme bendición. Todo lo que yo he aprendido, conocí a él, bueno, ni me lo hubiera imaginado en tantos años que yo estuve en el cristianismo y ha sido, estoy otra vez como en el primer amor con el Señor. Ya llevo casi 3 años y no se pasa, no se acaba, no se extingue, sino que se hace más fuerte cada día, ¿verdad? Ese sería mi testimonio. Amén, amén, hermana Emilia. Qué lindo testimonio, qué hermoso. Realmente haber compartido ese testimonio que todas las que estamos casadas, ella dijo algo muy cierto. Debemos orar por nuestros esposos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra en Génesis 2:24? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Nosotros como mujeres, como varonas obedientes del Eterno, tenemos que orar por nuestros maridos, orar por nuestros esposos, interceder en todo tiempo. Somos esa ayuda idónea, esa ayuda complementaria para el varón, esa ayuda que va a empujar. La mujer es la que sostiene la espiritualidad de la casa, responsable de que los niños puedan amar y temer al Eterno. Y eso lo hacemos junto con nuestro varón, así que tenemos que ayudarlos. Y dice, varones, traten a sus esposas como vaso frágil, con amor, con mucho cariño. Entonces el Señor nos ha dado esos mandamientos para que nosotros las mujeres casadas podamos honrarlo a Él, porque a honrar nuestra cabeza lo estamos honrando a Él. Amén. Entonces, qué lindo testimonio, hermana Emilia. Muchas gracias desde Costa Rica. Vamos a continuar con nuestro siguiente testimonio, el testimonio de nuestra hermana Iris Balmaceda. Ella no ha podido compartirlo hoy de forma presencial, pero nos ha dejado un audio. Y quiero que cada uno ahí donde estemos podamos escuchar su testimonio, que realmente yo estoy segura va a bendecir y va a ser como un bálsamo refrescante para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a escuchar. Hermanitas, yo quería contar este testimonio. Yo sé que es un testimonio de hace ya algunos años, pero me gusta mucho contar este testimonio porque yo quiero animarles a que hagamos lo bueno, lo recto, delante de los ojos de Adonai en todo tiempo. Hace pues algunos años yo trabajaba para una empresa en donde pues vendíamos muebles, vendíamos lámparas y cosas. Y esa vez, bueno, mi esposo y yo trabajábamos juntos y tuvimos una racha muy difícil económicamente hablando, en donde no teníamos a veces ni para comer. Y en esa ocasión recuerdo que nos fuimos mi esposo y yo nada más con el único dinero del camión que llevábamos para pagar el pasaje. No llevábamos comida porque no teníamos comida que llevar. Y nos habíamos hecho el ánimo de que como no teníamos dinero, pues íbamos a regresar a pie, ¿verdad? Entonces sí estaba larguito el trayecto. Pero dijimos, bueno, pues ya con ir y venir, pues bueno, y a ver cómo nos va, y pues al día siguiente pagaban, ¿verdad? Entonces, pues así nos fuimos y estando allá, mi esposo y yo pues nos preguntábamos qué vamos a comer, ¿verdad? El trabajo de mi esposo era físico y a cada rato venía, hija, ¿qué vamos a comer? Y yo le decía, no sé, mi amor. Y pasaba un rato y volvía a venir, hija, ¿qué vamos a comer? Le decía, no sé, mi amor. Era la misma respuesta, ¿no? Y yo decía, Señor, no sé, no sé qué vamos a comer, ¿no? Y de repente llega una venta en efectivo y escucho una voz que me dice, ¿por qué no le das
reportas que le das un 10% de descuento y te quedas con la diferencia tú. Y yo podía haberlo hecho en ese instante, ¿cómo les puedo decir? Yo tenía autorización de dar descuentos, lo que yo hubiera querido. Pero esa voz me decía, quédate el dinero. Entonces yo decía, no. Y hubiera sido a lo mejor lo más fácil haber dicho, bueno, doy descuento, me quedo, reporto una parte, me quedo la otra parte y se soluciona el problema, ¿no? O sea, o lo repongo o lo escondo y lo repongo todo mañana, pero mi mente no estaba allí y mi corazón menos. Y yo dije, no, yo no voy a tomar nada que no es mío porque eso se llama robar. Y llega mi esposo y me dijo, hija, ¿vendiste? Le dije, sí, mi amor, ¿qué crees que me pasó? Le dije, fíjate que escuché una voz que me dijo esto. Me dice, ¿y qué hiciste? Le dije, le di el dinero, le dije, a menganita, se llamaba Patti, la secretaria de allí. Y cuando yo le di el dinero a mi compañera Patti, me dijo Patti, no, escóndelo tú. Le dije, no, escóndelo, porque ya se había ido la persona de administrativo. Porque esa venta fue antes de la comida, entonces ya se habían ido. Y yo hubiera podido a lo mejor reponerlo, como yo les digo, pero mi corazón no estaba allí. Yo le dije, escóndelo. Y me dijo, ay, dice, está bien, yo lo escondo. Y ella lo escondió. Y cuando yo le dije a mi esposo esto, le digo, ¿sabes? Esa voz me dijo que agarrara el dinero. Le dije, yo no quise hacerlo, porque eso se llama robar. Y me dijo mi esposo, ¿hiciste bien? Le dije, sí. Me dijo, hija, ¿y qué vamos a comer? Y yo le dije, no sé, mi amor. Fue un momento en donde mi fe estaba siendo probada. Y yo en ese momento dije, bueno, Señor, pues ahí está. En ese momento llega mi compañera Patti y nos dice a mi esposo y a mí, ay, me dijo Iris, me dijo, mi mamá me puso mucha comida, ¿no gustan un taquito? Y yo le dije, sí. Y fuimos y comimos los tres y todavía quedó. Alabamos a Dios por eso, pero el testimonio no queda allí. Cuando pasa la comida y le dimos gracias a Dios, llega la noche y nos íbamos a ir a pie. Y dijimos, bueno, pues ahorita nos vamos, y de repente ya estábamos casi a punto de salir, cuando me dice otra compañera, me dice, Iris, me dijo, me voy a ir a pintar el cabello por allá por tu casa, ¿no quieren ride? Y le dije yo, sí, gracias. Y nos fuimos en ride, no tuvimos que gastar en camión. Ese día, la mañana, yo pues no teníamos nada que comer, y yo le dije, ay Señor, cómo se me antojan unas enchiladas suizas verdes, me encantan. Y ya en la noche, estando ahí en casa, pues no teníamos nada que cenar. Y me toca la puerta. Y era mi vecina y me dice, canija, así me dijo, canija, te estuve esperando toda la tarde, dice, a ver si venías, dice, lo que pasa es que hice enchiladas suizas verdes y te guardé. Y yo, gracias señora, hasta en eso me chiqueaste. A la mañana siguiente, pues nos íbamos a ir a pie. Ese día pagaban y suena el teléfono temprano y era mi jefa. Y nos dice, niños, no se muevan, dice, porque hay paro de camiones, yo voy a ir por ustedes. Y no tuvimos tampoco que irnos a pie. Fueron tantas maravillas en una sola, como dicen, en una sola exhibición, que esto alegra mi corazón, y de veras, en verdad, no sé cómo una pequeña obediencia logra conmover a tal grado el corazón de Dios, que tiene misericordia de tantos detalles, y de veras hasta para poderme chiquear con unas enchiladas suizas verdes y decir, no voy a dejar que padezcas nada por la obediencia.
Esto se los cuento en verdad porque les digo, llena mi corazón, me conmueve, porque el Eterno es bueno. Él es bueno y de esas cosas puedo contar muchas porque el Eterno es bueno. Amén, amén. ¿Cuántos han sido edificadas y han recibido con ese testimonio de nuestra hermana Iris Balmaceda? Realmente un testimonio de obediencia. Cuando uno es obediente a los mandamientos del Eterno, Él nos respalda, Él provee, ¿sí? Y quiero compartir este versículo bíblico de Jeremías 17, 7, 8. Dice: bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dejar fruto. Amén. Qué hermosa testimonio, qué hermosa palabra. No se preocupen que va a haber segunda parte de los testimonios, porque yo sé que muchas hermanas se están animando para poder contar su testimonio. Y bueno, quiero agradecer a todas nuestras hermanas que hoy han participado y terminar este tiempo con una oración, ¿sí? Realmente yo no sé cómo se encuentren ahora, amadas, cómo estén sus vidas, cómo están sus corazones, si de repente están atravesando alguna prueba, alguna dificultad de salud, alguna dificultad en las finanzas, en el trabajo, o en el hogar con el esposo o con los hijos, o si de repente hay un sueño, un proyecto nuevo en su corazón, pues hoy vamos a ir juntas a poner todo esto en manos del Eterno, ¿sí? Y yo, para poder finalizar, para poder orar, quiero agradecer a todo el Ministerio de Lumbrera en el Camino por haber orado por mi salud. Yo en diciembre 31 fui de emergencia a la clínica y tuve una intervención quirúrgica ambulatoria. Realmente tenía planificado pasar mi Shabbat diferente, pero a veces el hombre propone y Dios es quien dispone, como dice el Proverbio 16:3, que nosotros podemos tener muchos proyectos, pero que el Eterno es finalmente quien decide qué va a pasar con nosotros. Y el Eterno decretó que la pasara pues en la clínica, y agradezco a todos mis hermanos de Lumbrera en el Camino por haber orado por mí. Yo he podido recibir una sanidad, no solamente física, sino en el corazón, en las emociones, y yo le doy gracias al Eterno. Y hoy quiero compartir con ustedes esta oración que se encuentra en el Sidur, el libro de plegarias, de rezo, que es para mujeres y también para varones. Una oración que ha marcado mi vida, que me toca cada mañana cuando lo hago. En mi momento de tefilá comienzo a orar y hoy quiero compartir con ustedes. Y cada vez que la declaran, declárenla con el corazón. Y yo sé que el Señor va a traer la sanidad en su tiempo. Como él decía, él tiene un tiempo. Una hermana, creo la hermana Emilia, creo que comentaba que él tiene un tiempo y tiene un propósito, ¿no? Entonces, vamos a orar, amadas, y no importa la situación que estés pasando, no importa el área. Imagínate una balanza ahí en tu mente y coloca tu problema. Y al costado coloca a Elohim, si puedes colocar ahí a Elohim. Y te vas a dar cuenta que tu problema, que tu necesidad es tan pequeña comparado con Él, porque Él es grande, majestuoso. Él es el Dios incomparable de Israel, como dice Isaías 41. No hay nada que se le compare. Amén. Entonces vamos a orar y quiero compartir esta oración de la sanidad que toca mucho mi corazón y que ha traído sanidad a mi vida a través del Espíritu Santo, en mi cuerpo, en mi alma y en mi corazón. Y dice así, amadas: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que has creado el ser humano con sabiduría y en su cuerpo has creado orificios, cavidades y órganos. Sabido es delante de tu trono de gloria que si uno de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que curas a toda criatura.
que curas el corazón, que curas al ser humano, que escuchas la plegaria y que escuchas la oración de todos los que invocan tu nombre. Gracias, Señor. Hoy oro en esta noche, Señor, por cada una de mis hermanas que están presentes en esta reunión, en esta noche de testimonios. Y oro también por aquellas que van a ver este video en diferido, que lo van a ver en la plataforma de YouTube. Oro por ellas, por sus casas, por sus familias, por sus hijos, por sus matrimonios. Y oro por aquellas que están pasando un problema en la salud, que tienen un problema que están lidiando, que están batallando, que están luchando con alguna enfermedad. Pues hermana, pon tus ojos en Adonai, porque si ponemos nuestros ojos en Él, la plaga, la enfermedad no tocará nuestra morada. Y aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Él es nuestro Elohim y nosotros somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Y yo quiero decirte hoy, hermana, que no estás sola, que Adonai está contigo, que va delante de ti peleando por ti, por esa batalla, por esa enfermedad, por esa circunstancia difícil. Hoy oramos, Señor, por sanidad completa para tu pueblo Israel, por este ministerio de mujeres alumbrando, por cada hermana que está pasando una prueba en esta área. Y también oramos, Señor, por esa conversión genuina, esa conversión, Señor, que no es para una apariencia, que no es para el hombre, sino que es una conversión de corazón, por esa circuncisión del corazón, Señor. Oramos, porque dice tu palabra en Crónicas, Señor, que si tu pueblo se humillare, sobre el cual tu nombre es invocado, y oraren y buscaren tu rostro, y se convirtieren a ti de sus malos caminos, tú oirás desde los cielos su oración y perdonarás sus pecados y traerás sanidad sobre su tierra. Y esa tierra no solamente es la tierra de nuestro pueblo, de Israel, sino la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra familia. Y oramos, Señor, por esa conversión genuina, por esa conversión verdadera. Te pedimos perdón si nosotros hemos pecado en pensamiento, en obra, en acción, en palabra, si hemos tenido de repente un mal ojo, si hemos visto a alguna persona con envidia, con rencor, o hemos tenido algún comentario que ha traído la Lashon Hara, que no ha sido de edificación para quien escucha. Hoy nos colocamos delante de tu trono y hacemos teshuvá, volvemos a ti, sabiendo que tú eres un Elohim que perdona, que restaura, que purifica, que limpia, que lava, que levanta. Hoy venimos delante de ti a hacer una conversión genuina, a hacer teshuvá, a volver a ti, Abba. Y también, Señor, te agradecemos por ese testimonio del matrimonio. Oye, todas las hermanas que nos acompañan esta noche, que están casadas, oren por su varón y díganle: gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor, porque tú has escogido un marido para mí, un esposo para mí, un varón para mí. Gracias, Señor, porque tú has puesto una cabeza sobre mí para que yo pueda amarlo, para que yo pueda respetarlo, para que yo pueda darle valor a mi esposo. Gracias, Señor, por la autoridad que tú has puesto sobre mi cabeza. Hey, bendice a tu varón, bendice a tu esposo. Y cuando estés a solas con él, recítale un poema, el Salmo 112, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Recítale el Salmo 1, el Salmo 112 a tu varón, y bendícelo con tus palabras y dile: él es un campeón, él es un ganador, él es un maestro de Torá, él es un hombre sensible al Espíritu Santo, y bendícelo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no vemos con valor a nuestros esposos, pero sabemos que tú, Señor, en esta noche estás levantando los matrimonios, estás levantando, Señor, las familias.
estás levantando a nuestros hijos. Oramos, Señor, por las familias de tu pueblo, por el hogar de tu pueblo. Oramos por nuestros descendientes y por los descendientes de nuestros descendientes y por todos los descendientes de tu pueblo de Israel. Oramos, Señor, para que en todos nuestros hogares, Señor, pueda haber Shalom Bayit, pueda haber esa paz, esa armonía, esa plenitud en el hogar, y que a través de nosotras, las varonas, que somos quien sostenemos por encargo tuyo la espiritualidad de nuestra casa, que de nuestra boca puedan salir palabras de vida, de bendición y no de muerte. Gracias, Señor. También oramos por la provisión, por esa área financiera que es consecuencia de la obediencia, como nos compartía nuestra hermana, que ella fue obediente en no tomar un dinero ajeno, en no robar, en no incumplir el mandamiento. Y el Eterno abrió los cielos y trajo bendición, trajo provisión. Señor, perdónanos si nosotros hemos cometido algún error en nuestras finanzas o hemos sembrado algo malo en nuestra área financiera, porque lo vamos a cosechar. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestros ojos en el dinero, si hemos amado más el dinero que amar tu presencia, si cuando nos levantamos lo primero que hacemos es ver a los chicos, ver a nuestro esposo, nuestra familia, ver el celular o escuchar un video y no oramos. Si lo primero no ha sido tú en nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón. Y hoy, Señor, desechamos toda amistad con el mundo, todo fruto de la carne, y nos volvemos a ti, Señor. Te pedimos perdón por haber puesto el dinero antes que ti. Pedimos perdón por esa idolatría y nos volvemos a ti, al único Dios verdadero. Te pedimos que nos perdones. Y ahí, hermana, hay un salmo muy hermoso que te ayuda en la restauración de tu relación con el Eterno y en la prosperidad. Es el Salmo 145. Yo te invito a que ahí en tu casa tú puedas recitarlo cada mañana, en la tarde y en la noche. El Salmo 145. Gracias, Señor, por esta noche, porque tú has hablado a nuestras áreas, al área de conversión, a la área, Señor, del matrimonio, a nuestra área de salud y a nuestra área de obediencia y de finanzas. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos por lo que tú has hecho en esta noche. Bendito sea tu nombre. Amén y amén.